Buenas noches y bienvenidos una semana más, un martes más a La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla. En el programa de hoy vamos a hablar pues de la problemática estructural pues que abarca la violencia de género, la violencia contra las mujeres, debido también a que ayer lunes fue 25 de noviembre, día de la eliminación contra este tipo de violencia, y vamos a hablar de este problema y de esta violencia estructural, evidentemente, y también lamentar, ¿no?, pues que se han sumado, desgraciadamente, a veces hablamos como si fueran simplemente números, pero no lo son, pero ha habido 2 víctimas más de esta violencia, una en Estepa, y también pues ha habido un detenido, un chico menor detenido de 17 años por presuntamente haber asesinado a su exnovia de 15 años. Así lo recuerdo porque son los últimos datos que tenemos y que vamos también a comentarlo, ¿no?, con Laura Segura, que la tenemos aquí de invitada, es jefa de la Unidad contra la Violencia de Género aquí en Melilla, en la delegación del Gobierno. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezando por esas 2 víctimas más que pues se dieron justo ayer. De hecho, recordando, ¿no?, un poco ese manifiesto, ¿no?, que se dio en la delegación, también se dio otro en la ciudad autónoma, pero abordando ese manifiesto en la delegación del Gobierno, no se nombró a esas víctimas de violencia de género que todavía pues no se han nombrado, porque ahí estaban, al final la actualidad, ¿no?, pues va cambiando muchísimo, y se recuerda, ¿no?, que al final desgraciadamente se habló de 40 víctimas y pues serían 42, ¿no, Laura? Sí, ayer conmemorábamos el 25 de noviembre y lo hacíamos además, pues como bien dices, Paula, con el conocimiento ya esa misma mañana de la confirmación de esta víctima mortal, el caso que tuvimos conocimiento de Sevilla. Una mujer asesinada delante de un menor de 11 años, de su hijo, víctima también de esta violencia terrible, y también teníamos ya en investigación el caso de una niña menor de 15 años, que estamos pendientes, que creo que se confirmaría ya hoy. Ayer ya contabilizamos 41 mujeres asesinadas. Cada dato, cada número que damos es una vida detrás rota, una familia destruida y amistades, personas cercanas. Es terrible, es una realidad a la que no debemos acostumbrarnos, y cada vez que hacemos un minuto de silencio o cada vez que hacemos un acto de conmemoración destacamos esta realidad, pero verdaderamente yo creo que la sociedad tiene que despertar, porque a veces tengo la sensación de que estamos un poco dormidas, ¿no? Nos preocupamos, nos alertamos y nos rompemos cuando hay una situación de violencia sobre las mujeres que acaba en una situación terrible y trágica como es el que sean asesinadas, pero realmente hay una realidad de la violencia de género, un mar escondido, y yo creo que esta sociedad sigue estando bastante dormida en este sentido, y yo creo que debemos de impulsar un cambio verdaderamente radical y que transforme esta sociedad para que podamos acabar con las situaciones de violencia que cada año estamos conociendo. Es cierto que ayer conmemorábamos el 25 de noviembre y hacíamos recuerdo de las mujeres asesinadas, pero también hicimos recuerdo de los menores, porque es importante destacar que aunque son 42 mujeres, aunque no está confirmado el último caso, 42 mujeres, el número es terrible, es un número menor al de otros años, de momento es el año que menos mujeres han sido asesinadas, 42 ya es para que fuéramos portada en todos los periódicos cada vez que una mujer es asesinada, pero también tenemos que recordar que, sin embargo, las víctimas menores sí que han aumentado, es decir, ha reducido el número de mujeres asesinadas, se ha reducido en un porcentaje además importante desde que está la ley, pero sin embargo está pasando algo cuando está creciendo de esta forma tan alarmante el número de niños y niñas asesinados para generar el mayor daño posible a sus madres. Tenemos 8 menores confirmados, teníamos 10, pero han tenido que ser considerados como no víctimas de violencia vicaria 2 menores, porque las pruebas no han sido al final concluyentes, y en este momento serían 8, y sin embargo ese dato sí que sube. Por lo tanto, si barajamos la realidad de la violencia de género, estamos viendo que estamos moviéndonos entre los mismos datos prácticamente, entre 50 víctimas mortales al año, 55 víctimas. La media son 60 mujeres, es decir, cada 6 días
es asesinada en materia de violencia de género en nuestro país, una mujer cada 6 días. Es un dato verdaderamente alarmante y no es solo, debe de ser alarmante lo que os decía, ¿no? La situación terrible de una mujer asesinada, sino que tengamos 199.000 denuncias al año por violencia de género. Mencionaba que había que hacer un cambio radical a nivel social. Quería preguntarle también, porque la Ley Integral contra la Violencia de Género pues, ha cumplido este año 20 años, este 2024. Y evidentemente se han dado durante todos estos años también cambios y evoluciones, por así decirlo, a nivel legislativo, pero ya que se habla a nivel social, quería preguntarle, a pesar de que todavía necesitamos concienciarnos mucho más, aprender muchísimo más, ¿cómo ha habido cambio social o cómo lo ha visto durante estos 20 años, desde que, por ejemplo, se aprobó esa ley, o desde, por ejemplo, en los años 90, cuando se dio el caso, ¿no?, que fue un punto de inflexión con el caso de Ana Orantes? Sí, hemos hecho balance y se está haciendo balance sobre estos 20 años. Lo hicimos el día 14, que tuvimos las jornadas sobre violencia sobre las mujeres que hacemos todo el año con motivo del 25 de noviembre, y en esta ocasión además lo dedicamos a ver un poco cuáles habían sido los avances de esta ley y qué retos teníamos por delante. Y yo creo que sí, que ha habido, claro que ha habido avance y muchísimo. El caso de Ana Orantes fue un punto de inflexión importante en la conciencia en nuestro país. Ana Orantes fue la víctima número 59 del año 1997. Ella fue asesinada después de ir a un programa de televisión. A los 13 días su marido, su expareja, porque ya estaba en un proceso de separación, decidió quemarla en el patio de su casa. En aquel momento no existía una legislación de violencia de género, por lo tanto el fallo judicial decidía que ambos tenían que permanecer en el mismo domicilio, y la mató a los 13 días. Si ella algo decía es que se arrepentía de no haber salido antes y del tiempo perdido, ¿no? Y sin embargo en 13 días pues le arrebataban la vida a ella y prácticamente arrebataban la felicidad de su familia. Claro que hemos cambiado. Ana Orantes sacó la violencia de género en el ámbito de lo privado, siempre lo decimos, y puso de manifiesto una violencia que sufrían cientos de mujeres y que siguen sufriendo en nuestro país miles de mujeres en sus casas, y lo llevó a lo público, lo llevó a lo político y levantó conciencia. A partir de ahí se mueven muchas cosas. No estamos en el mismo punto en el que estábamos, por supuesto que no, claro que no lo estamos, y a nivel social tampoco. La propia ley de violencia de género fue una ley que fue muy peleada. No fue fácil llegar a la ley integral contra la violencia sobre las mujeres. Hay que recordar cuántos recursos de inconstitucionalidad se pusieron a esta ley, cómo tuvimos que pelear, ¿no?, que tuviéramos en cuenta ese agravante de género en este delito de la violencia sobre las mujeres, y cómo esto influía, que sobre todo la ley de violencia de género lo que pone de manifiesto, aparte de ser todo lo que tiene que ver con una ley integral y el acompañamiento integral a las víctimas, ¿no?, desde todos los ámbitos, porque es la única manera de afrontar una violencia estructural. Esta ley a su vez también pone de manifiesto la necesidad de seguir abarcando esta violencia de género, pero hacerlo teniendo en cuenta que hablamos de una violencia que tiene un origen, que es esa desigualdad. Entonces debemos de poner el foco en esa desigualdad, y esa desigualdad no fue tan fácil que la sociedad la entendiese. No fue tan fácil que la sociedad visibilizara que es que era la consecuencia de un desequilibrio, de una desestructura en el poder, y que se lleva a las relaciones de pareja y que acaba en relaciones de violencia, y que al final puede acabar en situaciones terribles de víctimas mortales. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí, que hay que seguir avanzando, por supuesto. Hemos avanzado, yo creo, mucho en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a nivel de recursos. Cada vez son más los recursos existentes. Hemos avanzado en materias de protección, en el sistema Biogen, se sigue avanzando. Se está avanzando en los menores, aún así yo creo que, y así lo destaqué yo el día 14, ¿no?, que nos queda un largo camino por recorrer en materia de menores. Los menores víctimas de violencia de género en muchas ocasiones olvidamos que siguen estando desprotegidos, porque cuando se inicia un procedimiento judicial y la mujer se acoge a su derecho a no declarar, que esto es algo que también deberíamos de replantearnos, ¿no? Una mujer no es testigo y parte de su situación de violencia. La dispensa no estaba hecha para eso, estaba hecha para otro tipo de delitos, no para delitos de violencia de género. Cuando finalmente decide no continuar porque no puede seguir con el procedimiento, porque no tiene valor, porque está rota o porque no quiere pasar por ahí, y vuelve a la convivencia con el agresor, había unos menores también. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos un problema muy grande con las medidas civiles, por ejemplo, en los juzgados,
que no son violencia de género. Ahí es muy importante la perspectiva de género, ¿no? En todos los procedimientos civiles, ¿qué puede haber detrás de muchos divorcios, ¿no? Y esas custodias compartidas? Porque si estamos hablando que la mayor parte de la violencia no está denunciada, ojo, que los datos nos están diciendo que la mayor parte de las mujeres que sufren violencia de género no están saliendo de la violencia de género a través de la denuncia, están saliendo a través de una separación. Y eso lo dice la macroencuesta. Salieron de la violencia, además nos dan los datos, pero salieron a través de una separación en la mayor parte de los casos, no a través de la denuncia. Por lo tanto, ahí hay que tener una visión muy clara. Ahí quería ir con respecto al tema de la denuncia, ¿no? De ir a una comisaría, de ir a la Guardia Civil a denunciar un caso de violencia de género, porque se ha visto mucho en los medios de comunicación, en la opinión pública, ¿no? Ese mensaje hacia las víctimas de hay que denunciar, os animo a denunciar, pero ahí está la cosa, al enfrentarse también a ese proceso y demás, que tampoco es fácil, y aquí no se está diciendo que no se denuncie, evidentemente se anima, pero parece que solamente se ha puesto el foco en ese asunto, ¿no? Y a veces no es fácil o a veces se sale de otra forma, ¿no? Al final se está ampliando esa perspectiva de ver cómo afrontar esto. Así es, ese es otro de los grandes avances que iba a destacar. La ley, en un principio, evidentemente, hablábamos del 2004, el foco se ponía mucho en la denuncia, pero ya desde el 2018 no. Perdón por interrumpir, es que era por si cree también, replanteo otra vez la pregunta, por si cree que se responsabiliza así mucho más a la víctima. Ahí totalmente, Paula, por supuesto, es que es así. Cuando nosotros ponemos el foco solo en la denuncia, estamos hablando de que tiene que ser la víctima la que sale de la situación de violencia, pero es cierto que también tenemos que incidir en que la denuncia no solo la tiene que poner la víctima, también la puede poner cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier familiar o persona del entorno. Pero desde las administraciones tenemos que lanzar un mensaje muy claro. Nuestro principal objetivo es que las víctimas salgan de las situaciones de violencia, con o sin denuncia. Entonces, ahí avanza la legislación también, y esto no es tan conocido. La ley, en un principio, suponía un acompañamiento integral que, además, venía sobre todo de la puerta de esa denuncia, pero desde el 2018 existe la posibilidad de acreditar las situaciones de violencia sin una denuncia. Los servicios sociales especializados pueden acreditar situaciones de violencia sobre las mujeres sin que esta mujer haya pasado jamás por un juzgado. Es decir, una mujer que está acudiendo a un servicio social especializado o a una entidad, una ONG de la ciudad, que le están haciendo un acompañamiento, un seguimiento y se tiene conocimiento de que es una situación de violencia y ya se está haciendo ese acompañamiento, los servicios pueden acreditar esa situación. ¿Qué supone la acreditación de violencia? No solo en el ámbito de la pareja, también en otras formas de violencia, en violencia sexual también. Supone que esta mujer acceda a todos los recursos de violencia de género sin haber pasado jamás por un juzgado, que pueda acceder a una casa de acogida, al ingreso mínimo vital como víctima de violencia de género, a todo. Exceptuando el permiso de residencia y trabajo de momento, porque la regulación actual que se está planteando en la ley de extranjería está viendo a ver la posibilidad de que las acreditaciones también pudieran abrir una vía por ahí. Es decir, que no podemos poner el foco sobre la denuncia. Aún así, yo siempre digo que es más fácil, y esto es cierto y es que lo dan los datos, conseguir romper con las relaciones de violencia cuando hay una orden de alejamiento, porque es una medida de distanciamiento obligada, porque te está obligando al juzgado y estás teniendo una policía que te está haciendo un seguimiento de policía y te está acompañando y por lo tanto ese círculo de la violencia se está rompiendo de alguna manera y externa. De la otra manera estamos poniendo el peso también en que ella sea sola la que salga de la violencia. Aún así, yo siempre lo digo, nuestro objetivo es que salgan de las situaciones de violencia de género con o sin denuncia, aunque tenemos claro que es más fácil la salida, sobre todo la ruptura, no la salida, porque la salida a través del procedimiento judicial es muy dura, pero es más fácil la ruptura por ese distanciamiento obligado. Y quería preguntar también, porque se entiende que es más complejo si hay hijos de por medio, se está hablando también de esa violencia vicaria y de esa violencia, ¿no?, hacia los menores en el ámbito de la violencia de género. ¿Qué análisis se puede hacer en este sentido? Aquí cuando ya se trata de una pareja con hijos, la situación, ¿cómo se da? Sí, ahí tenemos en estos avances que hablábamos, la ley 8/2021 recoge precisamente que no se podrán dar regímenes de visitas a maltratadores, es decir, a un señor sobre que haya una orden o una sentencia judicial firme o haya indicios de delito o un informe de fiscalía, etc.
Esto es un avance, porque hasta hace muy poquito, aunque la ley recomendaba que no se dieran los regímenes de visitas, se seguían dando. Es decir, una mujer que interponía su denuncia, que decidía salir de la violencia, luego se veía obligada a dejar que sus hijos se fueran con el maltratador. Y esto era terrible. ¿Qué mujer va a querer denunciar si sabe que después va a tener que dejar a unos hijos que no quieren irse con el maltratador, que vienen después de un fin de semana y que han sido utilizados durante el fin de semana de mil formas, vuelven con sus mochilas rotas, vuelven sin haberlos bañado, vuelven sin la ropa limpia, vuelven habiendo tenido que quedarse en casa solos mientras el maltratador no estaba, habiéndolos dejado con un familiar y con todas las situaciones de violencia vicaria que se viven? ¿Qué mujer iba a querer dejar luego a sus hijos con el maltratador? Había que proteger a los menores, porque es que si no protegemos a los menores no estamos protegiendo a las víctimas. Y esto es una realidad absoluta y es que es fundamental. Entonces, esta ley lo que permite es que esta mujer, en el momento que interpone una denuncia, ese señor no tiene que ver a los niños, ni tienen que verlos cuando ya estaban. Es que hemos tenido casos ya sangrantes de menores que tenían que ir a ver a su padre a la cárcel después de haber asesinado a su madre, o agresores que después de haber asesinado a la madre de sus hijos estaban cobrando las ayudas. Todo esto la Fiscalía ha intervenido de una forma contundente y la línea va por ahí. ¿Qué pasa? Es cierto que aquellas madres que son víctimas de violencia de género y tienen que denunciar, en muchas ocasiones ponen primero la vida de sus hijos. Y ese sentimiento de culpa viene también enlazado con que son los padres de sus hijos y no quieren ser ellas quien los condenen a estar en la cárcel, cuando son ellos, evidentemente nadie los condena, se condenan ellos solos y en la propia justicia. Entonces hay que trabajar mucho con ellas para que entiendan que es lo mejor también para sus hijos romper con la violencia. Laura, también quería enfocar este asunto con el tema de la violencia entre menores de edad, recordando, ¿no?, que justo pues ha habido un menor de 17 años, detenido por haber asesinado, presuntamente vamos a decir, pero por haber asesinado a su exnovia de 15 años. Aquí hay dos menores, violencia de género entre personas muy jóvenes, menores de edad, y quería preguntarle ¿cuál es la situación a nivel social y qué violencias se pueden ver más en estas edades, ¿no? Por ejemplo, y lo pregunto también en el tema del uso de redes sociales, de acoso también por esta vía, de chantajes con publicar que sí vídeos, fotos, pero también obviamente no se puede solamente reducir en eso, sino también habrá violencia física, sexual. Al fin y al cabo, ¿cómo es la situación en cuanto a esta edad? Ahora mismo yo creo que la situación de los menores es quizá de las más preocupantes. Y es muy preocupante, es cierto que sí, porque existen las redes sociales y se han convertido en una forma de ejercer control. Si el principal fin de la violencia de género es el poder y el control, las redes sociales están haciendo su función en ese sentido muy clarita. Se está ejerciendo poder y control. Hace 2 semanas escuchaba a Carmen Ruiz Repullo, que ha sido además reconocida con el reconocimiento Menina por el Ministerio de Igualdad, que es una de las grandes expertas en violencia en adolescentes, y hablaba de casos donde niñas menores dormían en videollamada. El agresor las hacía dormir en videollamada, es decir, el control más absoluto. Ahí se nos está escapando una situación de poder y de violencia muy grande y las menores están asumiendo, sin darse cuenta, situaciones de violencia en redes sociales continuadas. Entonces, es cierto que todo el trabajo que estamos haciendo se debe intensificar y debe venir reforzado sobre todo por el ámbito educativo. Yo tengo clarísimo que tenemos ahí una baza fundamental que es la prevención desde el ámbito educativo, pero es cierto que la ley ya lo decía, ¿no?, que tenemos que tener una escuela coeducativa y seguimos sin tenerla. La ley actual de educación tiene la coeducación como eje principal, pero tenemos que seguir formando a los profesionales. Nos pasa en educación y nos pasa en todos los ámbitos. Si no estamos trabajando verdaderamente de una forma coeducativa en el aula, no estamos previniendo la violencia de género. Y de nada vale que vaya una persona de una charla un día cuando un niño o una niña están conectados en redes sociales una media de 5 horas y le están llegando mensajes de todo tipo. Y sí, es cierto que se puede estar dando otras formas de violencia, pero la más fuerte que se está dando es la que tiene que ver con redes sociales y con el control a través de las redes. También es cierto que nos faltan datos.
tenemos que seguir avanzando en el manejo de datos en menores, porque la macroencuesta abarca a partir de los 16 años. No estamos dejando fuera a las niñas que están sufriendo violencia de género por debajo de los 16, que son muchísimas, que las niñas están iniciando relaciones con 12. La macroencuesta empieza a los 16. Tenemos estudios sobre violencia, los 3 estudios de María José Díaz Aguado, que son 3 estudios con más de 14.000 niños y niñas entrevistados para esta encuesta, nos dan otros datos. Entonces tenemos que ver cómo podemos llegar a ellos, sobre todo porque hay que contrarrestar toda la influencia de las redes sociales, pero también contrarrestar todo el discurso negacionista, que yo creo que es un cóctel molotov. El negacionismo está haciendo a los menores entender, sobre todo a los chicos, que todo lo que hemos avanzado va en detrimento de su libertad, de sus privilegios, y que las mujeres estamos llegando demasiado lejos en materia de igualdad y que la violencia de género es un invento. Es que tenemos un problema cuando hablamos de un porcentaje tan alto de menores dando este dato, es que el barómetro da un dato muy alto. Y que buscan al final un rol en las mujeres, ¿no? Que parece que se había erradicado, ¿no? esa imagen, y parece que está volviendo, ¿no? a darse. Totalmente. A que se aspire, ¿no? En una pareja que los roles de género se intensifiquen, parece. Sí, y además que estamos asistiendo a vídeos en internet que vuelven otra vez a poner ese modelo de mujer que parece que volvemos a los años 50, ¿no? Un modelo de mujer que se encarga de su casa. Cuando se les pregunta a los menores, creo que fue en el estudio de María José Díaz Aguado, situaciones que le preocupaban sobre sus relaciones de pareja a los niños, uno de los mensajes que lanzaban es que lo que más le preocupaba era hablar con una feminista. Esto es alarmante, además es un dato muy alto. Veían el feminismo como un peligro, como un problema, y sin embargo las niñas estaban en otro momento. Las niñas estaban viendo la igualdad como necesaria, las niñas veían la violencia de género como un problema estructural, las niñas estaban buscando otro modelo de pareja, supuestamente, al menos es lo que pretendían. Luego otra cosa es a lo que lleguen, ¿no? Y si realmente encuentran ese modelo de pareja. Pero es cierto que ¿dónde se van a encontrar estos chicos y estas chicas jóvenes? Si estamos en carriles totalmente distintos, ¿dónde se van a encontrar? Peligra las relaciones de pareja entre adolescentes, porque nos vamos a encontrar a niñas más empoderadas que nunca y a niños que están retrocediendo en ideologías muy machistas. Yo espero que todo lo que estamos haciendo, sobre todo en materia de prevención, siga avanzando y que todo lo que se está deshaciendo a través del negacionismo seamos capaces de contrarrestar de la forma más inmediata posible. Laura, para ir terminando, ya me quiero centrar un poquito en tema de datos y un poquito más en los últimos que se dio en el mes de octubre, que decía, bueno, que en aquel momento pues había 227 casos. Y quería preguntarle por un breve análisis sobre también ese incremento que se vio en las denuncias conforme a los diferentes trimestres, conforme a la misma fecha del año 2023. Recogiendo datos, en el primer trimestre de 2024 las denuncias aumentaron un poquito más de un 22%, en el segundo trimestre un poquito más del 7% y en el tercero un poco más del 17% con respecto a ese mismo periodo del año pasado. ¿Qué análisis tiene de estas cifras? Yo he hecho balance de los últimos años, sobre todo de la pandemia y hasta ahora, y lo que hemos visto es que lo que ha aumentado es lo mismo que había reducido. Es decir, que volvemos a estar un poco igual. Hemos aumentado en este último año el mismo dato en el descenso de denuncias que habíamos reducido a partir de la pandemia. Sin embargo, sí es cierto que la tendencia a nivel de España sí es un crecimiento de las denuncias. Es que cerramos el 2023 con 199.000. Nunca habíamos tenido tantas denuncias en nuestro país, nunca. La media eran 166.000, justo antes de la pandemia. Es el año con más denuncias. Tenemos que ver también la parte positiva de ese dato, y es que se está denunciando más, es decir, que se está verbalizando más situaciones de violencia de género, porque cuando hablamos de denuncia siempre lo decimos, estamos hablando de un porcentaje mínimo. La mayor parte de la violencia de género no se denuncia. Si se denuncia un 25 o un 30%, bueno, podemos pensar que se está denunciando más. También podríamos pensar que puede estar habiendo más situación de violencia y que se está denunciando más. Pero yo tengo la sensación de que hay una mayor conciencia social en materia de denuncia. Pero ojo, que no sigan siendo las víctimas. Y siguen siendo ellas, ¿no? Porque las llamadas al 016 nos lo están diciendo muy clarito. Y yo puedo percibir muy claramente cuáles son las denuncias en nuestra ciudad. Y a veces es cierto que es un vecino, una vecina que llama,
pero la mayor parte del peso al final sigue estando sobre ella y esto es terrible y es demasiado duro para una mujer que está viviendo una situación esa de violencia. Responsabilidad de la que hablábamos anteriormente, que parece que recae casi todo sobre ella. Y ya, hilando un poquito y ya si terminamos, no sé si hay algún dato, algún balance, ¿no?, en cuanto a los recursos que hay, por ejemplo, bueno, el centro de crisis, llamadas para informarse sobre violencia de género, sobre violencia sexual, porque al final ahí está la cosa, no todo el mundo denuncia, y no solamente está el recurso de la denuncia, sino que está el recurso de la atención psicológica, jurídica, si a lo mejor se quiere dar el paso, económica. Entonces, ¿qué balance hay al respecto? Y si comparten datos con la ciudad autónoma y con los recursos que tiene. El centro de crisis es fundamental, es clave, está trabajando ya intensamente. Además, no tengo los datos porque no está estipulado la manera todavía de darnos los datos a la unidad de violencia. Hemos solicitado que se nos puedan dar al menos de forma trimestral, de la misma manera a lo mejor que se da al área de igualdad, pues que el centro de crisis pudiera darnos datos, sin datos sensibles, simplemente para poder hacer balance. Yo sobre todo creo que es muy importante que tengamos saber cuántas mujeres están siendo usuarias del centro, cuántas han podido ser menor de edad, cuántas llegan por sí solos a través de personas allegadas, si han necesitado un recurso externo, qué situaciones de vulnerabilidad, un poco para tener esa fotografía de lo que está llegando al centro de crisis, que sabemos que va a ser muy poquito, pero ya es importante, porque es que era una violencia que prácticamente en nuestra ciudad, como sabrán, estaba infradenunciada. Y bueno, con deciros que tenemos, yo creo que eran 25 casos la media en los últimos años de agresiones sexuales en la ciudad, y yo no creo que refleje para nada la realidad de la violencia sexual en nuestra ciudad, porque es que no se denuncia en un 8%. Pero sí tenemos una relación continua con el centro de crisis, con las trabajadoras, con la coordinadora del centro de crisis, están incorporadas a las mesas de trabajo de la unidad y estamos en continua comunicación para los casos que se le están dando, a lo mejor que tienen alguna complicación y necesitan que colaboremos o que asesoremos en cuanto a alguna salida, algún recurso o materia de extranjería, situación de menores, bueno, 1000 situaciones que se dan. El centro de crisis es fundamental y bueno, esperemos que esa información pues se pueda empezar a dar cuando se elabore el protocolo ya final, porque se hizo un protocolo al inicio, hemos pedido aportaciones y entonces cuando ya esté terminado pues esperamos que así sea. Para mí es fundamental las acreditaciones. Cuando hablamos de recursos, es que para llegar a los recursos necesitamos las acreditaciones. Y si no has denunciado, no puede llegar un recurso sin la acreditación. Que se emitan estas acreditaciones es fundamental. Y bueno, pues toda la parte que tiene que ver con las ayudas económicas. Si hay algo que hace independiente a las mujeres víctimas de violencia de género y les permite seguir adelante y volver a recuperar sus vidas, es tener un trabajo y poder tener dinero para subsistir y para dar de comer a sus hijos, así como una vivienda. Entonces yo siempre digo, ahí tenemos nuestras dos patas que todavía, pero nos pasa a nivel, es un problema social que tenemos en esta ciudad y yo creo que es clave para las mujeres, ¿no? Pues Laura Segura, jefa de la Unidad contra la Violencia de Género aquí en Melilla, en Delegación del Gobierno, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en La Réplica. Muchas gracias. Vosotras. Y ya nos despedimos del programa de hoy. Muchísimas gracias también a los espectadores por seguirnos y ya pues les esperamos en la tertulia del jueves. Muy buenas noches.